Mire, muy cortito, esto va a ser como una... Muy... ¿Ah? Sí, estoy grabando. Muy brevemente vamos a pasar algunas nociones rápidas de gobernanza, ¿cierto? Que ustedes manejarán, sobre todo porque también la han desarrollado en sus distintas funciones y labores, ¿cierto? Pasamos después por algunos modelos, algunas experiencias que más que nada abren alguna incógnita o algunos temas como que creemos que son importantes para la parte principal, que es donde nosotros podamos entre todos, sobre todo con la experiencia de ustedes, empezar a definir lineamientos para lo que sería una estructura, un modelo de gobernanza para Santiago Más. Entonces, partiendo rápidamente para no quitar mucho más tiempo en esta parte, bueno, las preguntas siempre, ¿qué gobernanza estamos hablando, cierto? ¿Con quiénes? Y para quiénes, por supuesto, también puede ser una pregunta sumamente válida. Pero teniendo algunas nociones en general con respecto a las discusiones que se han dado en gobernanza en los últimos 30 años, si no más, bueno, hay un tema muy fuerte en esta interdependencia que se produce entre organizaciones públicas, privadas, ¿cierto? Muy de la mano con lo que era, no sé, la comparación del Estado actual con lo que era el Estado desarrollista, podríamos decir, el Estado de bienestar en el caso europeo, ¿cierto? Que tenía mucha más fuerza y mucha más preponderancia. Ahora se suman muchos más actores a las tomas de decisiones, ¿cierto? Y de alguna manera, a modo incluso de crítica o también de constatar una condición de cómo se toman muchas veces las decisiones en distintos proyectos urbanos, por ejemplo, los límites público-privados se tornan un poquito más difusos, ¿cierto? En el sentido de que el actor privado empieza a tomar un rol más preponderante en las definiciones que se pueden ir dando dentro de una política pública, por ejemplo, a través de distintos mecanismos, ¿cierto? Se produce también una tensión entre la política y la gestión, con el lado más extremo, ¿cierto? La politización absoluta de los grandes temas o proyectos urbanos que se puedan desarrollar, lo llevo siempre a proyectos urbanos o de infraestructura verde, ¿cierto? O la tecnocracia, que sería el otro extremo, ¿cierto? Que es como la erosión absoluta del factor político en las tomas de decisiones. Siempre como tratando de llevar un poquito los extremos, ¿cierto? Hay una relación Estado y sociedad civil mucho más fuerte, ¿cierto? La sociedad civil está cada vez más empoderada, está tomando una voz más fuerte, ¿cierto? Sobre todo cuando tiene que ver con temas que le afectan. Y obviamente la institucionalidad está empezando a recoger cada vez más esas voces. Por lo tanto, dentro de este esquema, un poco como se ve este dibujo acá a la derecha, eh, los distintos actores tienen distintos recursos, ¿cierto? Ya sean monetarios, ya sean normativos, ya sean de poder comunitario, etcétera. Por lo tanto, reconocer los recursos de cada una de las partes resulta sumamente importante a la hora de sentarnos en una mesa a tomar definiciones. Y para que esto se dé dentro de las interacciones que evidentemente debiesen aumentar, las reglas del juego son sumamente claras y tienen que estar reguladas, y a su vez tiene que haber un reconocimiento de que existen asimetrías de poder, evidentemente entre los actores y las partes interesadas. La gobernanza en general es muy, bueno, es un tema que todo el mundo lo está ocupando, ¿cierto? Incluso en algún momento hablamos de la gobernanza de la pandemia, incluso, ¿cierto? Cuando estábamos en el pic de los contagios y de las muertes, de hecho, a partir del coronavirus. Pero sin embargo, la gobernanza también tiene una serie de problemas o temas que hay que resolver, de alguna manera. Cuando tomamos decisiones en algún proyecto o en alguna iniciativa, ahí están estos dilemas, ¿cierto? Por ejemplo, entre la cooperación y la competencia, ¿cierto? Por una parte, la cooperación establece puntos de encuentro, confianzas, consensos, ¿cierto? Pero también necesitamos competencia, donde están los distintos intereses propios que se juntan en ese espacio de decisiones. Por lo tanto, ¿cómo consensuamos estas dos partes? O sea, cooperar, llegar a un consenso, a un lugar común, versus los intereses propios y cómo un interés se quiere superponer a otro, ¿cierto? Otro dilema tiene que ver también, por ejemplo, con la apertura, ¿cierto? La apertura que implica democracia, pero con respecto, en relación, en lo contrario, sería el cierre, ¿cierto? Que sería más factible de poder ser ejecutado, ¿cierto? En la medida que hay menos actores y se pueden tomar decisiones más rápidas, pero se afecta la posibilidad de tener otros aportes que a lo mejor no estaban considerados en las tomas de decisiones. Por lo tanto, ahí también tenemos otro dilema. Lo otro es la gobernabilidad versus la flexibilidad, ¿cierto? La gobernabilidad que da estabilidad, que guía los procesos, se establecen las reglas del juego, ¿cierto? Pero la flexibilidad también
es importante porque necesitamos adaptación a los cambios, ¿cierto? Aparece en coyuntura, el incendio, que todos deben conocer muy bien y todas, eh, y que permite también recoger estas complejidades. Entonces también ahí nuevamente está este dilema. Y finalmente la accountability, ¿cierto? Que es el tema de la transparencia, quién responde en esta red interdependiente de actores, quién es el que está a cargo, quién es el que tiene el peso en caso de que algo falle, por ejemplo, versus la eficiencia, donde en casos, en lo contrario, en la búsqueda de la eficiencia, el accountability se podría interpretar como un proceso que afecta el potencial de cooperación en el logro de objetivos comunes, ya que finalmente alguien tiene que hacerse cargo de este buque, ¿cierto? Si es que estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura verde, ¿quién está a cargo? ¿Quién es el que va a responder en términos políticos, en términos económicos, etcétera? Pero dentro de este esquema, por supuesto, las instituciones siguen siendo fundamentales y eso es algo que la literatura también ha ido poniendo un énfasis sumamente claro, ¿cierto? O sea, hay más actores, existe una red de participación, asociaciones, pero el Estado, por cierto, que importa. Entonces tenemos estas instituciones y estructuras políticas que son sumamente relevantes en la gobernanza porque se definen objetivos colectivos, está la coordinación de lo público, lo privado y lo comunitario. Es muy recurrente ver en cualquier modelo de gobernanza con respecto a algún proyecto de infraestructura que finalmente es el Estado en alguno de sus niveles, ¿cierto? Ya puede ser a nivel del local, regional, nacional, que es quien conduce estos procesos. Por lo tanto, es sumamente importante en términos de estructura y en términos también del establecimiento de normas, valores, reglas, prácticas, etcétera. Voy avanzando un poquito más rápido para ir al tiro de los ejemplos. Esto igual obviamente va a quedar y lo podemos compartir. Ya pasando a modelos, hay como formas de abstraer un poco las distintas experiencias que se han dado, sobre todo, bueno, muy fuerte en Europa, Estados Unidos, que son donde más han desarrollado o sistematizado las experiencias de gobernanza en general, ¿cierto? Pero que obviamente estas tienen distintos resultados en cada uno de los lugares donde se desarrolla, ¿cierto? Son distintos modelos que desarrolla Pierre del 2011, pero lo hace desde una lógica más bien pensado como desde una comparación intranacional más que transnacional o internacional, porque los marcos políticos, judiciales e institucionales cambian entre país y país, por lo tanto hay que tener siempre ojo con cómo se hacen estos análisis. Pero a la vez son modelos que no son excluyentes, o sea, de alguna manera cada uno de estos comparten algunos elementos, ¿cierto? Pero al momento de separarlo, uno bien clásico es la gobernanza que se le llama gerencial, ¿cierto? Que tiene que ver con relajación de controles políticos, la administración de la ciudad, la externalización y privatización de servicios, un enfoque al cliente, los ciudadanos se entienden de alguna manera como clientes, ¿cierto? Y hay una mayor autonomía en la gestión, o sea, son cuerpos un poco más autónomos, digamos, del Estado, se podría decir, y donde el rol político se minimiza. En general, las ciudades estadounidenses tienen mucho este rol, el New Public Management de los 80, 90, de alguna manera, sienta las bases de este tipo de gobernanza. Está la gobernanza corporativista, que tiene este interés en la organización, principalmente en el gobierno local, en la generación de políticas, donde se involucra fuertemente al tercer sector, que son todas estas organizaciones legales, legalmente constituidas, sociales, empresariales, que tienen un rol mucho más importante en las decisiones también, pero en conjunto, de manera más cohesionada con el sector público. Por lo tanto, hay un foco común de gobernabilidad, que es lo que se busca establecer, y funciona, se ha identificado principalmente en ciudades industrializadas, europeas, que es de tamaño medio o más o menos pequeña, como Ámsterdam, por ejemplo, no estas grandes ciudades como, no sé, Londres o de esa escala. Eh, Otro modelo que es el que más probablemente se utiliza y más se ha revisado, sobre todo en la literatura de la geografía humana, de la planificación urbana, es la gobernanza pro crecimiento, que tiene que ver con el objetivo central de cualquier institución pública o público-privada, que es generar mayor crecimiento económico y hacer atractiva una ciudad para que exista una inversión. ¿Cómo hacemos que la ciudad tenga estos elementos que permitan que la inversión privada llegue y se genere una inversión y por lo tanto un mejor bienestar en la sociedad o en la ciudad a partir de esto, ¿cierto? Entonces aquí hay un crecimiento en el interés de todos, porque están todos involucrados de alguna manera y quieren tener un rol importante en este proceso, eh,
y ese interés a veces se sobrepone al poder político, en definitiva. Y hay, bueno, un caso que se plantea como Atlanta. Y el último, esta gobernanza de bienestar, que es una traducción media burda, pero un poco directa, que sale un poco de este autor, que es la política urbana en áreas deprimidas de la ciudad. Tiene principalmente que ver con áreas sujetas a procesos de regeneración urbana, pero que a la vez son altamente dependientes del financiamiento estatal. O sea, no tienen suficiente músculo para poder lograr una gobernanza pro crecimiento como la que vimos anteriormente, y que necesitan mucha más fuerza del Estado. Y a la vez, ese financiamiento o esta búsqueda de recursos para generar una agenda pro crecimiento tiende a ser controversial, porque muchas veces estos lugares tienen un peso histórico, una herencia patrimonial, por ejemplo, una historia social que hace que esta inversión o sea, extrema finalmente no pueda desarrollarse de la mejor forma. Y el caso que ponen ahí es Liverpool, y yo me la juego y pongo también Valparaíso, por ejemplo, que podría tener un poco ese perfil, ¿cierto? Entonces, acá tenemos cuatro modelos que son sumamente, tal vez, abstractos, pero que recogen algunos elementos que podrían ser considerados a la hora de pensar en el plan de Santiago Más. Eh, Como estamos hablando de un plan de infraestructura verde que tiene escala metropolitana, también me parecía importante mencionar estos cuatro modelos, también siempre un poquito abstractos, propuestos por Thomas, que son distintas formas de entender un gobierno metropolitano, de escala metropolitana. Y bueno, el primero tiene que ver con los gobiernos metropolitanos como tal, que son estructuras políticas creadas explícitamente para esa escala, para la escala metropolitana. Es donde se define una autoridad democrática, puede ser el alcalde mayor, que fue una discusión importante que se dio acá en Chile, ¿cierto? O una asamblea, y que tiene atribuciones, recursos y poder político. Que de alguna manera la Política Nacional de Desarrollo Urbano lo propuso en sus lineamientos, pero con toda la legislación de regionalización, finalmente se logró una situación medio intermedia, y el poder político democrático quedó a nivel regional, ¿cierto? En los gobiernos regionales. También están las agencias metropolitanas, que son estas agencias creadas precisamente para abordar esta escala metropolitana. Dependerán probablemente de un gobierno regional u otra escala mayor, pero tienen atribuciones importantes como hacerse cargo del transporte público, la policía, planificación territorial, etcétera. Otra instancia es la coordinación vertical, que es una gobernanza que ocurre de facto, ¿cierto? Que se da por distintos niveles desde la región, o sea, la región trabajando en el área metropolitana, o provincias relacionadas entre sí. Y finalmente una colaboración horizontal, que es la menos institucionalizada y responde a procesos de cooperación entre municipios, que de alguna manera, no sé, tal vez en la quinta región se ha visto un poquito de ese intento por generar una mayor coordinación, y también el involucramiento de actores públicos y privados. Y por supuesto, siempre mencionar que estos modelos no son cerrados, y por lo tanto, al igual que la lámina anterior, se pueden ir cruzando, ¿cierto? Entonces, ya pasando a los casos, ¿cómo voy de tiempo? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Un poquito más? Ya, ya, ya. Bueno, algunos casos, muy rápidamente, que tienen que ver más con conceptos de verticalidad. Este es un caso de asociación público-privada que se genera en el sur de Gales para generar una agenda de desarrollo económico, donde se define un cuerpo ejecutivo que es independiente de las instancias públicas formales, y compuesto por una serie de stakeholders o partes interesadas a nivel regional. Sin embargo, este modelo fue una aproximación súper de arriba hacia abajo, donde primero las partes interesadas podían mirar el proceso de manera horizontal, porque estaban todos involucrados, ¿cierto? En términos igualitarios, pero finalmente la oficina de Gales, que bueno, ya no existe, esto es más o menos antiguo, esta ya ahora es otra, el cuerpo formal político de Gales, pero tenía una visión vertical y delegaba responsabilidad en sus propias instancias, que son estos cuangos, que son los cuasi ONGs, que son bueno, es un sistema de administración ahí de entidades semi-autónomas que reciben platas públicas, y que en definitiva lograron una comunicación mucho más vertical, donde muchos de los actores que estaban involucrados quedaron finalmente dejados de lado, ¿cierto? Y lo que produjo en este caso fue una desconfianza importante entre el gobierno central y las autoridades locales, los municipios en particular.
porque se produjo una suerte de subordinación de parte. Entonces aquí, este ejemplo lo que busca de alguna manera es mostrar como cosas que hay que tener ojo, sobre todo en las relaciones verticales que se dan entre actores institucionales públicos particularmente, pero también el rol de los privados. Y este es un caso también más horizontal, que lo que quiero mostrar acá es que no necesariamente la horizontalidad implica un éxito del modelo de gestión. Y esto tiene que ver con una instrucción que dio la Unión Europea a los países a los países de la Unión Europea para identificar áreas naturales de conservación. Y en Dinamarca lo que se hizo fue que el gobierno nacional se unió con la instancia regional y una serie de expertos de la manera más horizontal posible para designar los futuros parques nacionales, donde se produjo, bueno, un amplio debate, un trabajo con harto voluntarismo, digamos, de los distintos actores, buscando la mayor participación posible. Eh, Sin embargo, el nivel de consenso que se logró entre todos los actores sentados en una mesa de la manera más horizontal posible, el win-win que se llama, fue relativo, porque finalmente hay problemas de quienes participan, cuáles son los intereses y lo que hablábamos al comienzo, las asimetrías de poder. Finalmente, cuando se juntan dentro de este espacio horizontal, hay actores que empiezan a pesar mucho más que otros. Se empieza a producir también un modelo de una disminución en la participación, sobre todo en los actores sociales, por una suerte de exclusión por falta de conocimiento técnico. Y eso, bueno, es algo que tiene un símil bastante claro, por ejemplo, en la planificación urbana. Pero bueno, ahí lo dejamos un poco dando botes aparte. Los expertos empiezan a dominar el debate, ahí lo puse lo sospechoso de siempre, pero sí, efectivamente los expertos empiezan a tomar la agenda de estas discusiones. Y a la vez, esta apertura imperfecta y impidió que se pudieran desarrollar acuerdos transversales. Otros actores como los agricultores, que también es muy importante en este caso, empiezan a actuar en contra de los parques nacionales por el excesivo proteccionismo de esta zona, donde podrían haber áreas de explotación, por ejemplo, y por lo tanto, en este caso, faltó más intervención del gobierno, o sea, faltó un mayor liderazgo en ese sentido. Eh, bueno, y también hay muchos casos también que están ya más vinculados a las soluciones basadas en la naturaleza, y que los distintos casos obviamente implica tener consideraciones específicas. En el caso de Sofía, lo que se buscaba era una expansión de lo verde. Y la perspectiva era de carácter universalista, o sea, es decir, toda la ciudad tiene que ser verde. Necesitamos que todo sea verde. Sin embargo, lo que se identificaba dentro de la ciudad es que ya había una serie de diferencias. Y lo que empezaron a levantar un poco de información a partir de estos trabajos es que había que tener ojo con que el verde sea finalmente un motor de mayor exclusión, en el sentido que en las ejecuciones de los proyectos muchas veces podía darse que donde están los grupos, o sea, básicamente los grupos que están con menores recursos y que se le incremente el área verde, podía haber un riesgo de gentrificación. Entonces, tenían que buscar una forma de equilibrar, de alguna manera, cómo hacer que estas soluciones no generen o no reproduzcan desigualdades que ya estaban identificando. Básicamente aquí mostrar un poco algunos desafíos que se dieron en este caso en particular. Por otro lado, en Cape Town, que tiene otra realidad, por supuesto, obviamente el verde, las soluciones basadas en la naturaleza se definieron como una especie de mecanismo derechamente creado para reparar desigualdades existentes. Y darle acceso a espacios verdes a quienes nunca lo han tenido en la vida. Sin embargo, también empiezan a haber otros problemas. Como es una ciudad y un país que tiene necesidades mucho mayores, por ejemplo, el tema de la vivienda, se convierte en una especie de pugna con respecto a las metas que se podían establecer en relación a las soluciones basadas en la naturaleza. Por lo tanto, aquí también entra también la discusión cuáles son las agendas que tienen los distintos sectores y cuáles son las prioridades que se ponen en la mesa para entender también hasta qué punto un plan de infraestructura verde tiene este respaldo institucional, político suficiente como para que se pueda ejecutar de la mejor forma. Y esto es la última, Barcelona Regional, que es un caso muy interesante también, que es una agencia pública, Barcelona Regional es una agencia pública de planeamiento estratégico que está se creó en el año 93, que recoge toda la experiencia de los Juegos Olímpicos del 92, que básicamente da nacimiento al llamado modelo Barcelona, que se empieza a replicar básicamente en todo el mundo, sobre todo en los traspasos en Latinoamérica en particular. En este caso, si bien es un cuerpo técnico-político que funciona bajo una lógica tal vez empresarial en el sentido de que
de una ejecución más o menos relativamente rápida, o de búsqueda de recursos, en términos de la búsqueda de recursos para ejecutar los proyectos, tiene el liderazgo del Ayuntamiento de Barcelona. Y dentro de ese liderazgo de la municipalidad o del Ayuntamiento de Barcelona, se genera todo un cuerpo de consejeros que está asociado a las distintas agencias y empresas públicas de la ciudad, donde está el puerto de Barcelona, donde está la zona franca de Barcelona, entre otras instancias importantes que son obviamente fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, pero liderado por la municipalidad en este caso, o el ayuntamiento. Y ha estado acá, y bueno, dentro de ese cuerpo aparece después este esquema que está acá abajo, que ya quienes ejecutan, o que son el cuerpo ejecutor del Barcelona Regional y los distintos proyectos que se han formulado, con una dirección que Josep Bojigas es un arquitecto, él no es parte del aparataje público, digamos, pero tiene todo un cuerpo de profesionales técnicos, expertos que de alguna manera desarrollan los proyectos y que tienen que responder a esta instancia más pública e institucional. Y bueno, los proyectos que han desarrollado son los de infraestructura importante en Barcelona, como la recuperación ambiental del río Besos, el Área Fórum de la Escultura del 2004, el Distrito 22, que está asociado, está bien conectado a ese Fórum de la Escultura, y este proyecto más reciente también en Valbona, que es un lugar, un área residencial, pero con característica ecológica. Por lo tanto, bueno, básicamente es una institucionalidad que ha funcionado a lo largo del tiempo, que con variados niveles de éxito, por supuesto, pero que en definitiva se ha mantenido estable y tiene una lógica, un funcionamiento que yo creo que es interesante en esta separación, tal vez, entre la instancia de decisiones políticas versus un carácter más ejecutivo y técnico. Entonces, y aquí ya termino, y muchas gracias por la atención, pero en relación a la definición, y aquí salen tres preguntas que están para la conversación ahora, en relación a esta definición de un modelo de gobernanza, ¿cierto? Que hay que definir para que Santiago Más se pueda efectivamente materializar de la mejor forma, surgen estas tres preguntas. Primero, ¿quiénes debiesen participar en las decisiones y cómo? Lo que puede estar relacionado un poco a la estructura de funcionamiento, ¿cierto? ¿Desde qué espacio se debiese liderar el plan y por qué? Entendiendo que finalmente se necesita una conducción o una cara visible o caras visibles, ¿cierto? Y dentro de este esquema, entendiendo como una red de participación, ¿qué compromisos y o recursos pueden entregar las partes interesadas? O sea, ¿qué es lo que van a aportar actores del sector, actores y actoras del sector público, privado, de la sociedad civil y de la academia? ¿Qué recursos y compromisos pueden poner en la mesa para que finalmente esto se pueda finalmente ejecutar de la mejor forma? Y con eso abrimos la conversación, ¿no? Sí, gracias.